quiero largar por un lado que parece más disonante con los platos habituales de la política y la economía, pero también forma parte de la política, porque es la política de seguridad. Hoy venimos viendo lo que ocurrió con Chano, el cantante de Tambiónica. En este episodio ahora salió la madre a decir que en realidad él no agredió a ningún policía. Lo cierto es que todos sabemos que en esta situación de excitación psicomotriz, bueno, un policía, para defenderse, según la versión policial, le disparó un tiro y ahí, bueno, la polémica vino en si hubiera taser o taser, nunca uno sabe cómo se pronuncia eso, cómo le dicen, esto no hubiera ocurrido. Martín, vos, por supuesto, tu expertise central es la economía, pero ahora como candidato deberás nadar en todas las aguas y también te pido una mirada sobre el uso de este tipo de arma. Primero le quiero mandar un abrazo a Chano, personalmente, prefiero poner el foco ahí, quiero que se recupere, mandarle un abrazo grande. En segundo lugar, hago mías las mismas palabras. Hay un video que se está haciendo viral de Mauricio Macri con bigote, creo que era 2010, hablando de la importancia de las taser. Mirá, adelantaba 10 años ese video y adscribo 100% a lo que dijo, que es la misma línea de María Eugenia ahora. Es decir, no se puede... Y también, aunque parezca mentira, con la economía pasa una cosa parecida. Muchas veces nos podemos discutir la ideología del instrumento y nos olvidamos de discutir los fines. Es decir, acá hay un error, no tenemos que discutir los medios. Lo que tenemos que... en cada circunstancia habrá medios que serán más idóneos para resolver una situación y me parece que una herramienta más, bien usada y con la gente capacitada, siempre es positivo. Algunos creyeron que el tema de la vivienda lo resolvía el mercado y crearon los créditos UVA, directamente dedicado a Martín Tetaz, porque siempre dice Martín Tetaz, bueno, fue muy defensor de este plan de viviendas UVA que, recordemos, está atado a la inflación. Bueno, por supuesto, lo que pasó con la inflación... Hay pocos indicadores que le dan tan mal a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como la política habitacional. Cristina se fue con menos carpetas en el sistema hipotecario que las que tenía de la Rúa cuando terminó su mandato. ¿Por qué? Porque no hay crédito hipotecario en países que tienen alta inflación. Argentina en el 2015 terminó con 1% del PBI, solamente 1% del PBI en crédito hipotecario. Uruguay tenía 6, Colombia tenía 6,5, Perú tenía 4,5% del PBI, Chile tenía 18. Argentina una 18ava parte de lo que tenía Chile por no tener una moneda estable. Los UVA son un mecanismo que permitió el regreso del crédito hipotecario en contextos de alta inflación. La confusión que mucha gente tiene con el mecanismo y que algunos con mala fe, es el caso del presidente en este caso, con mala fe intentan confundir, es que obviamente en Argentina en los últimos 3 años los salarios reales perdieron, como en la guerra, perdieron 20% de capacidad adquisitiva. Entonces ahí dice, le cuesta pagar la cuota del crédito. Claro, 99,6% de la gente igual las está pagando al día. Siempre digo, ojo, porque el dato es la kriptonita de los kirchneristas. Entonces hay que utilizarla. 99,6% están pagando al día y sin mora su crédito. Se están comprando una casa, no una tele en 18 cuotas. Una casa, claro que están haciendo un sacrificio enorme. El mismo que está haciendo también un montón de gente que no pudo acceder a ese crédito y sigue alquilando y también le cuesta llegar a pagar el alquiler a fin de mes y también le cuesta llegar a pagar el colegio de los chicos y también le cuesta llegar a pagar la prepaga y también le cuesta pagar la cuenta de supermercado. Porque lo que hubo en Argentina fue una inflación galopante que corrió muy por delante de los salarios y que hizo que todos seamos 20% más pobres en Argentina, tengamos o no tengamos un crédito en este momento. Vos decís, vos hablás de los datos, pero más allá de asignarle la responsabilidad al gobierno kirchnerista por la ausencia de datos, tampoco es que se hizo algo sistémico. ¿Vos creés que desde el Parlamento se podría llegar a solucionar ese problema que lleva tantos años? Fíjate vos que una de las cosas importantes que hubo ahí, sí, una política de Estado, después del kirchnerismo, es la reconstrucción del INDEC. Cambió el gobierno y sin embargo pusieron a Marco Labaña, que está haciendo muy buen trabajo en el INDEC también. Ya no se adulteran los números, no se le miente a la gente con cuál es la inflación en Argentina. Lamentablemente, esa poca cultura de los datos que recién la empezó a romper el gobierno anterior, faltó, por ejemplo, a la hora de la gestión de toda la pandemia. O sea, la gestión de toda la pandemia fue, como decía Tomás Bulat, con los 5 dígitos oscilantes, ¿no? Es decir, nunca hubo un dato certero, el gobierno no presentó el modelo epidemiológico que decía, bueno, esperamos que si tomamos esta medida tener tantos casos la semana que viene, tantos casos la otra semana. Nunca se supo, había que esperar
la reunión de los oráculos que se juntaban y a la salida decían a ver qué era lo que iba a pasar con tu vida, qué era lo que iba a pasar con tu negocio, qué era lo que iba a pasar con los chicos en la escuela. Es decir, todo estaba sujeto a discrecionalidad, mientras que vos tenías otros países del mundo que gestionaban con un tablero de control, con los datos, y la gente sabía que si tal indicador, por ejemplo, casos cada 100.000 habitantes, superaba tal número, se pasaba de fase 1 a fase 2 y así sucesivamente, lo que le daba previsibilidad a la gente. Entonces, los datos son importantes, gestionar en base a datos y en base a evidencia científica es lo que cualquier gobierno tendría que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que maneja plata que no es de él. Paradoja que en aquel conflicto una de las propuestas de la provincia era garantizarles a los docentes toda la inflación más 1%. Y los gremios consideraron que era muy escaso ese 1%, fueron al paro, suspendieron las clases y finalmente terminaron perdiendo contra la inflación los últimos 3 años los sindicatos docentes. Pero está bien, pero una cosa es como el mundo debería ser y otra es como el mundo es. Y el mundo es, muchos, no todos, pero muchos sindicatos se sienten más a gusto con un gobierno, llamémosle peronista o kirchnerista. Y eso, si ustedes vuelven al gobierno en 23, va a ocurrir. ¿Y cómo sería en esa ocasión? Porque los jugadores no variaron muy fuerte de ideas y de creencias. Se comportarían de un modo bastante parecido, ¿o no? ¿Sabes cómo se terminan las presiones de las patotas y de los grupos de interés? Con democracia, con más democracia. Cuando vos pones a la gente a opinar masivamente, cuando sentás a los padres en la mesa, cuando sentás a los padres en la mesa se les hace un poquito más difícil. Y si te apuran con eso, consulta popular, los haces votar a todos los padres, a ver si quieren las escuelas abiertas o si quieren las escuelas cerradas. El inicio de la debacle del gobierno de Alfonsín fue la famosa ley Musi cuando perdió el debate por la reforma sindical. Y esa es una de las grandes batallas que hay que dar en Argentina. Hay que democratizar todas las organizaciones en Argentina, empezando por los gremios. Seguramente se va a hablar de economía. ¿Qué pensás que debería, si llegan a ser gobierno en 2023, digamos, vos decís, pará, no comas el postre, si todavía está el plato principal que son estas elecciones? Pero también la gestión económica se va a conversar sobre eso. ¿Qué se debería hacer diferente como planteo, como conceptual? Yo empiezo a trabajar desde ahora porque mucha gente no lo sabe, pero el Banco Central está regulado por una ley que se llama Carta Orgánica del Banco Central, que emana del Congreso y que es la ley que podemos hacer si la reformamos, que le quite la máquina de hacer billetes al presidente, a este presidente y al que viene, que ningún presidente nunca más en Argentina vuelva a tener la posibilidad de vilipendiar la moneda, de destruir la moneda como la destruye cuando emite para financiar su propio gasto. Es lo mismo que hicieron países como Chile, como Bolivia, como Perú. En Perú acaba de ganar un presidente de extrema izquierda, con ideas que atrasan unos 200 años aproximadamente, pero lo primero que hizo cuando fue confirmado en el cargo es decir, voy a mantener al presidente del Banco Central, no voy a cambiar al presidente del Banco Central. Eso hace que, aunque en Perú tienen una inestabilidad política formidable y tuvieron preso... Tiene más estabilidad de su moneda. Tienen estabilidad con su moneda, tienen estabilidad de precios, no hay inflación. No estamos hablando de poner un cohete en la luna, que hay tecnología que no la manejan pocos países en el mundo. Estamos hablando de terminar con la inflación, que el 95% de los países en el mundo lo lograron. Quiere decir que sabemos cómo hacerlo. Ese tiene que ser el objetivo número 1. El objetivo número 2 tiene que ser... Entonces el objetivo número 1 es devolverle la autonomía al Banco Central. Exactamente, exactamente. Recordemos que se reformó hace unos años la Carta Orgánica del Banco Central y dijeron, esa caja, ¿sabes qué? A lo mejor la podemos también manejar nosotros. Esa fue la pelea con Redrado, oportunamente. Tal cual. Bueno, el error de Redrado y el error de Macri también cuando abandonó la política antiinflacionaria y terminó peleado con Sturzenegger y saliendo Sturzenegger del gobierno. Eso es lo que tenemos que aprender para atrás. Para dejar de hacer un ápero Macri, ápero Cristina, tenemos que ver cómo resolvemos el problema de la inflación en Argentina. Sabemos cómo hacerlo. Lo que necesitamos es el consenso de convencer a la mayor cantidad de gente posible para que la propuesta no pueda ser rechazada en el Congreso, para que nadie se pueda poner algo tan obvio como es frenar la inflación en Argentina. Yo les puedo asegurar que si nosotros modificamos la Carta Orgánica del Banco Central y le sacamos la máquina de hacer billetes al presidente, en 10 años máximo se termina la inflación en Argentina. Pero podemos ampliar eso porque es fuerte como declaración. Si haces qué, se termina la inflación. ¿Con la autonomía del Banco Central? Sí.
Sí, Pero la inflación preexiste a la modificación esta que decimos del hay un kirchnerismo de la poco, carta por eso orgánica. digo que en 10 años como máximo, porque hay una serie de procesos propagadores, hay un poco de inercia inflacionaria, hay, por ejemplo, contratos que se indexan por la inflación pasada, por ejemplo, los alquileres de los cuales hablábamos más temprano, por la nueva ley de alquileres, ahora se van a indexar mirando la inflación pasada. Entonces, aunque vos pararas mañana la inflación, lograras que aterrizara el Banco Central Europeo en Argentina y de golpe tomara el control y ya no hay más inflación en Argentina, en febrero, en marzo, en abril, a la gente que le aumenta el contrato de alquiler aumentaría automáticamente la inflación. Entonces, hay un poco de inercia en el proceso, por eso va a llevar un tiempo que termine de bajar la inflación en Argentina, pero yo estoy seguro porque es la experiencia internacional, porque es la experiencia de nuestros vecinos, que si nosotros le sacamos la máquina de hacer billetes a la institución del presidente... Pero ¿cómo te financiás? Pues yo supongo que, digamos, siempre se dice o te financiás con emisión o toma de deuda. El Congreso... Argentina, Mira, digamos, no gana lo que gasta. ¿Con qué lo compensás? Cuando Juan Bautista Alberdi escribió Bases y puntos de partida para la Organización Nacional, había aprendido de la experiencia absolutista de Rosas. Y para evitar esa experiencia absolutista del rosismo, que es muy parecida, tiene un denominador muy común con el kirchnerismo ahora, ¿qué fue lo que hizo? Fue sacarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de emitir moneda, sacarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de emitir deuda, sacarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de disponer los gastos. Todo eso en cabeza del Congreso. Es el Congreso que tiene que decir. Pero ¿de ¿Vos querés gastar más? ¿Vos querés gastar más? Andá al Congreso, presentá un presupuesto y pedí un aumento de impuestos. Hacete cargo. Disponé el aumento de impuestos necesario para financiar tu gasto público. Claro, ¿qué va a pasar cuando hagas eso? No le vas a poder echar la culpa a los empresarios, que son, no, los empresarios son los que aumentan los precios, no, los gremios son los que generan la inflación, no, es el especulador el que genera la inflación. Te vas a tener que hacer cargo vos, sos vos el que genera la inflación, sos vos el que está generando una presión tributaria más alta, porque entonces, si la sociedad quiere más gasto público y quiere más impuestos, perfecto, pero estamos en el mejor del mundo. A ver, vos estuviste en desarrollo social, sabés también, digamos, Argentina no gana lo que gasta y hay una enorme cantidad de la población, son millones que necesitan todavía planes, la muleta porque no hay pierna todavía. Esto es así. Hasta que eso se compense y si todo sale bien, ¿de dónde sacás esa diferencia que necesitas? Hasta ahora era por deuda o por emisión. ¿De dónde sale? Hay una sorpresa que se van a llevar mucho cuando pase esta pandemia, ¿no? Y que es que algo que nosotros venimos denunciando hace tiempo desde distintos lugares que me tocó estar, pero venía haciendo esta denuncia. Este gobierno hizo un ajuste brutal en las jubilaciones, que son el 50% del presupuesto. En las jubilaciones le sacó 10 puntos de aumento que les tocaba a los jubilados, se los choreó directamente. 10 puntos de aumento que les tocaba a los jubilados. El año pasado se los chorearon suspendiendo la ley de movilidad. Le ajustaron 13% los salarios en términos reales del sector público. Lo mismo que hizo saltar a De la Rúa en el 2001, lo hizo el gobierno el año pasado. Pero lo hizo diciendo, nosotros de ninguna manera vamos a ajustar los salarios, no estamos de acuerdo con ajustar. Entre los jubilados y los bancos yo siempre voy a elegir a los jubilados, pero cuando tuvo que elegir, eligió a los bancos, no eligió a los jubilados. Los jubilados los cagó. Perdón que le use un francés ayornado, pero los cagó. Le sacó 10%. Entonces hizo un ajuste que hace que cuando pase la pandemia, vamos a ver que en realidad no hay tanto déficit que necesite financiamiento monetario. De hecho, mira el dato. El año pasado hubo 2,2 billones de emisión para financiar el déficit. Este año probablemente termine con 1,3 billones, a pesar de que hay 50% de inflación. Quiere decir que en términos reales, este año vamos a emitir una tercera parte de lo que emitimos el año pasado. Y si todo sigue así, y la pandemia, si Dios quiere, estamos todos vacunados el año que viene y volvemos a una cierta normalidad, el agujero fiscal va a ser bastante más chico de lo que estamos pensando. Y entonces es fácil o relativamente posible construir un consenso, incluso con el propio oficialismo, que diga, bueno, me limito, le saco la posibilidad de que el Ejecutivo hoy y mañana pueda tomar la máquina de hacer dinero. ¿Pensás que hay posibilidades de un consenso con la oposición por eso? Porque da la impresión de que es el que gana se queda con todo. Hay dos ideas de país que son distintas. Cada vez que viene un político oficialista dice exactamente lo contrario de lo que vos decís. Sí. Digo, Si ganamos nosotros, yo me voy a encargar de hacer docencia durante estos 4 meses que faltan hasta noviembre, para que si ganamos nosotros sea virtualmente imposible oponerse a una reforma del Banco Central. Voy a dedicar cada minuto de cada espacio, en cada canal, a contar por qué hay que sacarle la máquina de hacer billetes al presidente. Si insisten en eso y si después de eso encima nosotros ganamos contundentemente las elecciones, me parece que el mensaje va a ser lo suficientemente fuerte como para que todavía el Poder Ejecutivo siga resistiéndose al cambio y lo mantenga en el Congreso. El tercer candidato a diputado que va a tener que elegir la gente en la ciudad de Buenos Aires,
Carlos Heller, con Cuba incendiada, prendida a fuego, y la gente pidiendo libertad en la calle, le dijo a un agregado, a un embajador, a un cónsul de Cuba, patria o muerte, venceremos, eligió el camino de la violencia política, eligió el camino de mantener el statu quo que tanto hambre y tanta falta de libertad está causando en Cuba. O sea que un voto hoy por ese diputado que tiene la lista del peronismo en la ciudad de Buenos Aires es un voto porque se mantenga el statu quo en Cuba. Es un voto para que Argentina vaya a ese modelo, a un modelo parecido al modelo cubano. No es que nosotros se lo estamos haciendo decir. Él mismo lo dijo sin ponerse colorado. La crítica tiene un sentido que es el sentido de aprender y de poder mejorar en las propuestas y de poder resolver los problemas de Argentina. Cuando vos venís hace muchos años, en mi caso particular, hace 30 años que estudio los problemas de la Argentina, que escribo propuestas alternativas en artículos, en libros, y bueno, hoy me toca desde un lugar distinto. ¿Cómo no voy a aprender del pasado? Yo empecé a estudiar economía porque soy hijo de la hiperinflación de Alfonsín, siendo radical de la hiperinflación de Alfonsín en los 80. A mí me dolía que me dijeran en los 80, vos no podés hablar de economía, lo mismo que, por supuesto, creían que Cavallo era Gardel y decían que era un fenómeno y ahora no lo pueden ver a Cavallo, porque los peronistas también se olvidan rápido de a quién apoyan y a quién no. Pero yo me hice fuerte en economía justamente porque quería poder explicar lo que le había pasado a la Argentina para además no volver a cometer esos mismos errores. Entonces aprendí de los errores. Yo no podría negar la hiperinflación que le ocurrió a Alfonsín, pero también le tocó asumir con 650% de inflación. Nadie te la cuenta. Yo no niego el que a Macri no le fue bien, lo he dicho muchas veces, además lo he dicho antes de estar ahora en la política, lo he escrito muchas veces y lo he dicho, que le fue mal. Chocolate por la noticia que le fue mal a Macri en la economía. Pero tampoco Macri asumió no fue como Cristina. Cristina es la única presidenta de la democracia que asumió creciendo a tasas chinas, que asumió con superávit fiscal, que asumió con superávit externo, que asumió con dólar competitivo y tarifas competitivas, que asumió con reservas que crecían. Todo eso lo perdió. Todo eso lo perdió, con la soja 600 lo perdió. Con los mejores precios internacionales de los últimos, hay que irse hasta 1946 para encontrar precios internacionales tan buenos para la Argentina, casualmente también en un gobierno peronista, hay que irse hasta el 46. Nunca volvió a haber una condición tan favorable para Argentina. Perdió todos los indicadores favorables, asumió con 179.000 millones de deuda, entregó con 243.000 millones de deuda y con un déficit fiscal escandalosamente alto. Si ella hubiera entregado igual que como recibió, no hubiera crecido la deuda en Argentina, en el gobierno que siguió. Porque la deuda es hija del déficit. Sin déficit no hay deuda. Entonces, digamos, me encanta la discusión de la economía, me apasiona. Necesito reconocer las cosas que creo que se hicieron mal, que las hizo mal mi partido, que las hizo mal ideas con las cuales pude haber estado de acuerdo, porque es la única manera de poder superarlo a eso y de poder proponer una solución que realmente resuelva los problemas de Argentina hacia adelante.